sin declaraciones oficiales, sin esas imágenes ostentosas de siempre, pero en tan solo 8 minutos. Un solo golpe bastó para destrozar la sensación de seguridad que Europa mantuvo durante años. Cuando los sistemas de vigilancia en el oeste de Ucrania registraron señales inusuales en el espacio aéreo, todo lo que sucedió después ya no encajaba en ningún guión de defensa estándar jamás construido. El rastro del lanzamiento se identificó como proveniente de lo profundo del territorio ruso. Sin embargo, a diferencia de los ataques anteriores, la trayectoria y la velocidad esta vez hicieron que toda la cadena de alertas quedara desincronizada. Los centros de mando no tuvieron tiempo suficiente para clasificar el objetivo, y mucho menos hubo margen para activar los mecanismos de intercepción tradicionales. Esos protocolos basados en la premisa de detección temprana, reacción oportuna quedaron prácticamente inhabilitados desde el primer segundo. Apenas unos minutos después, los destellos de luz se precipitaron hacia el suelo a una velocidad que superaba por mucho la capacidad de observación a simple vista. Los datos técnicos posteriores mostraron que el proyectil alcanzó una velocidad aproximada de Mach 11. En este umbral, la velocidad deja de ser una cifra técnica para convertirse en el factor decisivo de la situación. Cuando el radar apenas lograba fijar el objetivo, el punto de impacto ya había aparecido en el mapa táctico. No hubo concepto de intercepción tardía, no hubo oportunidad de corregir el error. Un disparo fue un impacto. Comparado con los tipos de misiles balísticos que tanto dolor de cabeza le han dado a la OTAN, este parámetro tiene un significado estratégico mucho más claro. Elimina por completo la zona de amortiguamiento en la que los sistemas de defensa han confiado durante mucho tiempo. El tiempo, el factor central en toda doctrina antiaérea moderna, se redujo a un nivel casi insignificante. Este fue el momento en que muchas suposiciones fundamentales comenzaron a derrumbarse. Pero el verdadero shock no estuvo en la velocidad, estuvo en el objetivo elegido. En lugar de una base militar o un centro de mando, el ataque fue directo al depósito de gas subterráneo más grande de la región, cerca del Lviv. Este no es solo un activo estratégico de Ucrania, sino también un eslabón clave en la red de regulación energética de Europa. Con una capacidad de más de 17.000 millones de metros cúbicos, representando casi la mitad de las reservas totales de gas de Ucrania, esta instalación juega un papel vital para la seguridad energética regional. Durante años, este depósito de gas fue considerado una fortaleza subterránea. Situado muy por debajo de la superficie, reforzado con múltiples capas, se evaluaba como fuera del alcance de las armas convencionales. Fue esa creencia la que creó una sensación de seguridad relativa tanto para Ucrania como para sus socios europeos. Este golpe acabó con ese concepto de manera definitiva. Se registraron fuertes temblores en el área circundante, lo suficiente para que la gente en muchas localidades vecinas sintiera claramente la inestabilidad en plena noche. Al principio, los medios ucranianos intentaron minimizar el nivel de los daños, enfatizando que no hubo víctimas humanas y que la situación seguía bajo control. Sin embargo, las imágenes satelitales y los datos de fuentes abiertas se difundieron rápidamente, mostrando que la escala del impacto era mucho mayor de lo que se había anunciado. Los observadores se dieron cuenta rápidamente de que este no fue un golpe simbólico ni una prueba. La elección del depósito de gas en lugar de un objetivo puramente militar muestra que el centro de gravedad de la confrontación se está desplazando. El conflicto ya no se limita al frente de batalla, sino que se ha extendido al sector energético, donde cada golpe tiene la capacidad de crear un efecto dominó que va mucho más allá del campo de batalla. En solo 8 minutos se envió un mensaje frío. Las zonas seguras que se asumía que existían ya no existen. Y desde ese momento, Europa se vio obligada a enfrentar una nueva realidad, donde la velocidad y la energía cinética pueden decidir el resultado más rápido que cualquier mesa de negociaciones. Apenas unas horas después del ataque, la atmósfera en las capitales europeas cambió drásticamente. Del estado de preocupación constante, los centros de poder pasaron al nivel de alerta máxima, pero lo notable no fue el alboroto, sino el silencio inusual. No se emitieron declaraciones duras de inmediato, no hubo amenazas de represalias bajo el reflejo habitual.
El silencio se prolongó lo suficiente para demostrar que el shock que enfrentan los responsables políticos es mucho mayor que el de un incidente militar aislado. En Bruselas, los canales de comunicación interna se activaron de emergencia. Las reuniones se llevaron a cabo durante la noche, pero el foco de la discusión había cambiado. Ucrania y el frente ya no eran el único problema. La pregunta sobre la mesa era una más fundamental. ¿El sistema de protección de la infraestructura energética de Europa sigue siendo realmente seguro? El hecho de que un depósito de gas subterráneo de gran escala fuera impactado en cuestión de minutos hizo tambalear la suposición de larga data de que las instalaciones civiles estratégicas estaban fuera del alcance de la escalada. La primera reacción fue más tecnocrática que política. Se activó el mecanismo de consulta urgente sobre seguridad energética. Se pidió a los ministros de energía que revisaran de inmediato los niveles de reserva reales, la capacidad de distribución transnacional y los planes de contingencia en caso de una interrupción repentina del suministro. Escenarios que antes solo existían en papel comenzaron a ser considerados muy seriamente. Algunos países de Europa del Este, que dependen mucho de las rutas de tránsito y los depósitos de reserva de Ucrania, elevaron rápidamente su nivel de alerta interna. Se pusieron a discusión planes de racionamiento de gas para el peor de los casos, aunque esto significara admitir una realidad difícil de aceptar. La posibilidad de escasez de energía ya no es una suposición lejana. Sin embargo, la mayor preocupación de Europa no está en las cifras de reservas inmediatas. Lo que realmente inquieta a Bruselas es el precedente que se acaba de sentar. Si un depósito de gas subterráneo, protegido por múltiples capas y considerado invulnerable, pudo ser neutralizado tan rápido, entonces ninguna infraestructura puede considerarse inmune. Desde estaciones de compresión y gasoductos transfronterizos hasta terminales de recepción de GNL, todos se han convertido en objetivos potenciales en una nueva confrontación. La distancia entre el concepto de civil y militar en el pensamiento de seguridad comienza a desdibujarse. Cuando la energía es arrastrada directamente al vórtice del conflicto, todas las estructuras de protección basadas en la suposición de contención mutua se ponen en duda. Europa se da cuenta de que está frente a un tipo de riesgo que las herramientas tradicionales no pueden manejar fácilmente. En el plano político, la reacción de los líderes también tuvo un matiz de cautela inusual. En lugar de discursos simbólicos, los mensajes elegidos giraron en torno a palabras clave como estabilidad y contención. Esto no es señal de debilidad, sino que refleja el temor compartido de que cualquier paso en la escalada pueda empujar la guerra hacia el sector energético, donde Europa es intrínsecamente vulnerable. En intercambios privados, algunos países de Europa Occidental comenzaron a cuestionar si continuar aumentando la presión económica sobre Moscú llevaría a reacciones cada vez más difíciles de controlar. Cuando el petróleo y el gas se convierten en herramientas de respuesta directa, la línea entre sancionar al adversario y causarse daño a uno mismo se vuelve más delgada que nunca. En una sola noche, Europa se vio obligada a admitir que la sensación de seguridad construida durante años se está resquebrajando. Y lo más preocupante es que no tienen listo un marco estratégico lo suficientemente claro para llenar el vacío que acaba de quedar expuesto. Si Europa fue despertada por la preocupación energética, la OTAN se vio obligada a enfrentar un shock mucho más profundo: el colapso de las suposiciones fundamentales en la doctrina de defensa colectiva. El ataque con el Oreshnik no solo causó daños materiales o un efecto psicológico inmediato, sino que expuso un vacío estratégico que la alianza había pasado por alto involuntariamente durante años. En las reuniones a puerta cerrada en la sede de la OTAN, el ambiente se volvió inusualmente pesado. Los generales y expertos en defensa aérea tuvieron que enfrentar una realidad difícil de aceptar. La mayor parte del sistema de defensa actual está diseñado para un tipo de guerra que se está volviendo obsoleta. Desde el fin de la Guerra Fría, toda estructura de defensa aérea giraba en torno a una cadena lógica que parecía sólida: detección temprana, seguimiento del objetivo, toma de decisiones y luego intercepción. El Oreshnik rompió esa cadena lógica en pocos minutos.
Con la velocidad hipersónica, el concepto de tiempo de reacción, el alma de la defensa moderna, quedó casi borrado. Cuando la señal apareció en la pantalla del radar, la mayor parte del proceso de mando ni siquiera se había completado cuando ya había ocurrido el impacto. En esas condiciones, tener más misiles interceptores o no se convierte en una pregunta secundaria. El problema central es que todo el modelo de defensa está operando más lento que la realidad del campo de batalla. Este shock obligó a la OTAN a revisar no solo su capacidad técnica, sino también su pensamiento estratégico. Muchos informes internos admiten que el enorme presupuesto de defensa aérea de los últimos años se asignó principalmente para hacer frente a amenazas predecibles en cuanto a trayectoria y tiempo. El Oreshnik es todo lo contrario. No permite al adversario jugar ajedrez por turnos, sino que lo obliga a aceptar el resultado casi de inmediato. Otro factor que preocupa a los círculos militares occidentales es el mecanismo de destrucción por energía cinética. No se necesita una gran ojiva explosiva, no hace falta detonar en el aire. La pura masa y velocidad son suficientes para crear una fuerza destructiva equivalente o incluso superior a muchas armas tradicionales. Esto debilita gravemente la eficacia de las medidas de protección de infraestructura subterránea, diseñadas para resistir bombas penetrantes convencionales. La consecuencia es que las últimas zonas seguras en el pensamiento militar comienzan a perder sentido. Los almacenes, centros de coordinación, búnkeres de mando, construcciones que antes se consideraban invulnerables ahora ya no mantienen ese estatus. Cuando la energía cinética se convierte en la principal herramienta de ataque, la profundidad o el grosor ya no son garantía absoluta. Este es el punto que hace que muchos estrategas sientan escalofríos. Ya no hay lugar realmente seguro. Dentro de la OTAN ha estallado un debate silencioso pero intenso. Una corriente de opinión sugiere que la alianza necesita acelerar el desarrollo de sistemas de intercepción de nueva generación, incluso expandirse al espacio, para restablecer la capacidad de disuasión. Otra corriente es más cautelosa, advirtiendo que entrar en una carrera tecnológica hipersónica podría empujar al mundo a una espiral de escalada incontrolable, donde cada avance de un lado obliga al otro a responder con un paso más peligroso. Lo preocupante es que ambos enfoques conllevan riesgos. No actuar lo suficientemente rápido significa aceptar un vacío defensivo prolongado, pero actuar con demasiada fuerza corre el riesgo de aumentar la tensión más allá de la capacidad de control político. Esta indecisión refleja una realidad inevitable. La OTAN está siendo puesta en una posición reactiva en lugar de moldear activamente el juego. Tras el ataque con el Oreshnik, la ventaja defensiva, pilar psicológico importante de la seguridad europea, se ha erosionado notablemente. Cuando la confianza en el escudo común comienza a tambalearse, la presión política interna en los países miembros aumentará. Y ese es el efecto más profundo de este golpe. No solo dañar lo material, sino debilitar la base de confianza en la que la OTAN se apoya para existir. Después del golpe con el Oreshnik, los analistas se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de una acción aislada, y mucho menos de una decisión impulsiva. Formaba parte de una cadena de respuestas cuidadosamente calculadas, donde la energía se colocó en el centro de la confrontación. En las semanas previas, Estados Unidos y sus aliados habían aumentado significativamente la presión sobre Moscú mediante medidas de control, vigilancia y sanciones a las rutas de transporte de petróleo. Los barcos sospechosos de pertenecer a la flota fantasma de Rusia fueron continuamente rastreados, detenidos o sus activos congelados. El objetivo no necesitaba ocultarse: estrangular los ingresos petroleros, cortar el flujo de dinero que alimenta la maquinaria económica y militar de Rusia. En la lógica geopolítica, eso fue un golpe a la yugular, y Moscú respondió apuntando directamente a la yugular del otro lado. El depósito de gas subterráneo cerca del Lviv no es solo un activo estratégico de Ucrania, es un eslabón importante en la red de suministro de energía para muchos países europeos, especialmente en un contexto donde el continente aún no ha escapado por completo de la fragilidad energética. La elección de este objetivo envía un mensaje inconfundible.
Si el petróleo ruso es estrangulado en el mar, entonces el gas que mantiene viva a Ucrania y a Europa tampoco puede quedar fuera de la espiral de confrontación. Lo que hace que esta respuesta sea especialmente peligrosa radica en su proporcionalidad. Rusia no necesitó atacar masivamente, no necesitó causar un desastre humanitario inmediato, solo bastó un golpe selectivo, suficiente para hacer tambalear la confianza en la estabilidad de todo el sistema. En la guerra energética, la confianza a veces es más importante que el propio flujo de gas o el barril de petróleo. Las consecuencias aparecieron casi de inmediato. El mercado energético europeo se sacudió fuertemente cuando la información sobre el ataque se extendió. Los operadores comenzaron a recalcular los escenarios de riesgo, especialmente la posibilidad de interrupción del suministro en los próximos meses. Aunque no hubo una declaración oficial sobre el corte total del flujo, la sola posibilidad de que eso ocurriera fue suficiente para provocar volatilidad en los precios de la energía y aumentar la sensación de inseguridad. En informes internos, muchos corporativos energéticos europeos admitieron que el escenario de un ataque selectivo a la infraestructura civil estratégica antes mencionado, solo como una hipótesis lejana, ahora se ha convertido en realidad. Esto los obliga a revisar toda su estrategia de gestión de riesgos, desde seguros y reservas financieras hasta planes de distribución en situaciones de emergencia. Los planes que antes se consideraban demasiado precavidos, ahora se han vuelto un requisito obligatorio. Por el otro lado, Washington tampoco está en una posición fácil. La campaña para apretar las rutas de transporte de petróleo ruso fue diseñada para crear presión económica a largo plazo. Pero cuando Moscú responde arrastrando la energía al papel de arma de contraataque, Estados Unidos y sus aliados se enfrentan a un problema difícil. Seguir aumentando las sanciones implica el riesgo de recibir reacciones cada vez más directas contra la infraestructura europea. Pero si retroceden, toda la credibilidad de la estrategia de sanciones quedará en entredicho. El peligro de esta confrontación radica en que no necesita una declaración de guerra. Cada parte puede justificar que solo está protegiendo sus intereses nacionales o respondiendo a acciones hostiles previas. Pero cuando el petróleo y el gas se convierten en municiones, la línea entre medidas económicas y acciones militares queda casi borrada. Este es un tipo de conflicto que acumula presión paso a paso, donde cada golpe no es lo suficientemente grande para activar una respuesta colectiva, pero sí lo suficientemente doloroso para obligar al adversario a recalcular cada movimiento siguiente. Después del Oreshnik, la pregunta ya no es si existe la guerra energética. Ya está presente claramente. El problema restante es solo hasta dónde llegará el nivel de escalada. ¿Y quién será el bando que aguante la presión por más tiempo en esta confrontación que no tiene un punto de explosión claro? Mientras Europa todavía estaba tratando de evaluar las réplicas del Oreshnik y la guerra energética que se estaba formando, otro frente se calentó inesperadamente en el lugar que parecía más alejado del conflicto: el Ártico. Las filtraciones desde Washington cambiaron rápidamente el foco de la discusión en las salas de estrategia. Según fuentes bien informadas, Estados Unidos está considerando un escenario sin precedentes en el siglo XXI. Pagar directamente decenas de miles de dólares a cada residente de Groenlandia para impulsar la separación de la isla de Dinamarca y acercarse más a la posibilidad de una anexión a EU. A primera vista, esto parece una propuesta con tintes socioeconómicos, pero en el contexto geopolítico actual, muy pocos creen que Washington se preocupe repentinamente por el bienestar de los más de 50.000 habitantes de Groenlandia. Lo que realmente está detrás es la preocupación estratégica cada vez más clara de Estados Unidos ante el desplazamiento de la balanza de poder global, especialmente después de que Rusia exhibiera su capacidad hipersónica y Europa mostrara vacíos defensivos preocupantes. Groenlandia no es solo una isla helada. Geográficamente, se encuentra en la ruta más corta que conecta América del Norte con Europa, dominando los corredores marítimos y aéreos estratégicos que se están abriendo gradualmente con el deshielo. A ojos de los planificadores estratégicos estadounidenses,
Controlar Groenlandia significa tener en sus manos un portaaviones insumergible entre el Atlántico Norte y el Océano Ártico. Un punto de apoyo clave para el sistema de alerta temprana y la defensa del norte. La tensión aumentó aún más cuando muchos expertos señalaron la conexión directa entre el plan de Groenlandia y los acontecimientos en Europa del Este. Cuando Rusia demostró que puede atacar con precisión objetivos estratégicos en un tiempo extremadamente corto, Washington se vio obligado a reforzar las líneas de radar, bases y la capacidad de control espacial en el Ártico. Groenlandia, con las instalaciones militares y la infraestructura de vigilancia existentes, se convierte en una pieza indispensable en ese rompecabezas. La reacción de Copenhague y del gobierno autónomo de Groenlandia fue casi inmediata. Se emitieron declaraciones firmes sobre la soberanía, acompañadas de advertencias de que cualquier forma de presión va en contra del orden internacional vigente. Sin embargo, lo que realmente preocupa a Europa no es solo el riesgo de perder el control de Groenlandia, sino el peligroso precedente que este plan podría crear. Si una potencia está dispuesta a usar dinero e influencia para redibujar fronteras en tiempos de paz, ¿qué normas quedan con la fuerza suficiente para obligar en la nueva era de competencia? Dentro de la UE surgieron rápidamente debates acalorados. Algunos países ven esto como un asunto bilateral entre EU y Dinamarca que no debería amplificarse. Pero muchos otros advierten que el silencio de Europa solo reforzará la imagen de un continente pasivo que soporta presión militar desde el este y al mismo tiempo enfrenta presión estratégica de su aliado más cercano. La OTAN también cayó en una situación incómoda. Groenlandia juega un papel importante en la estructura de defensa común de la alianza. Pero si el control de esta isla se politiza de manera unilateral, la cuestión sobre la unidad y el principio de consenso de la OTAN se plantearía con más fuerza que nunca. Algunos analistas incluso advierten que esta podría ser la prueba más seria para la alianza desde la Guerra Fría. En el panorama general, Groenlandia muestra claramente la tendencia de expansión del tablero geopolítico. La confrontación actual ya no se limita a misiles o trincheras, sino que se ha extendido a la geografía, la energía y la tecnología. Después del Oreshnik, Estados Unidos parece haber elegido responder apretando posiciones estratégicas clave, preparándose para una era de competencia más larga y compleja, donde el Ártico ya no es una zona periférica, sino que se convierte en la nueva línea del frente del orden global en transición. No hace falta otra explosión. El mundo sigue sintiendo claramente que se ha cruzado un umbral peligroso. Tras el golpe con el Oreshnik, la escalada de la guerra energética y las réplicas del plan sobre Groenlandia, los centros de poder global se ven obligados a entrar en un estado de reevaluación integral. Lo preocupante no está en cada evento individual, sino en la cadena de reacciones en serie que se está formando, empujando el orden internacional a una etapa de profunda incertidumbre. En Europa, los líderes enfrentan un problema sin solución simple. Por un lado, no pueden retirar el compromiso de apoyo a Ucrania ni romper el principio de seguridad colectiva construido durante décadas. Por otro, la nueva realidad muestra que la capacidad de disuasión actual ya no es suficiente para proteger la infraestructura vital ante las amenazas hipersónicas y la guerra energética. En las reuniones privadas, la pregunta ya no es si continuar la confrontación o no, sino confrontar hasta qué punto para no empujarse a sí mismos a una crisis energética, económica y social más profunda. Para la OTAN el desafío es sistémico. La alianza se construyó sobre la suposición de que la ventaja tecnológica, combinada con la coordinación colectiva, crearía un escudo casi invulnerable. El Oreshnik demostró lo contrario. Basta una brecha tecnológica lo suficientemente grande para que todo el mecanismo de respuesta se vuelva lento e ineficaz. Esto obliga a la OTAN a reconsiderar desde la doctrina de defensa y el mecanismo de toma de decisiones hasta la forma de asignar recursos en el futuro. Cada opción conlleva riesgos, pues cambiar muy lento significa ser pasivo, y cambiar muy rápido podría activar una espiral de escalada fuera de control.
Por el otro lado, Rusia no necesita seguir escalando con golpes contundentes. Solo el hecho de demostrar la capacidad de atacar con precisión, rapidez y dificultad de intercepción es suficiente para crear una ventaja psicológica considerable. En la guerra moderna, el miedo y la vacilación del adversario a veces tienen un valor estratégico no menor que el poder destructivo material. Moscú entiende que cada paso más cauteloso de Occidente le abre más espacio de acción, sin necesidad de cruzar las líneas rojas que activarían fácilmente una respuesta colectiva. Estados Unidos, en su papel de pilar del orden de seguridad occidental, también está ante una elección difícil. La expansión del tablero hacia el Ártico muestra que Washington no solo reacciona, sino que busca reubicar activamente los puntos de apoyo estratégicos. Sin embargo, este enfoque viene acompañado del riesgo de aumentar las sospechas de sus propios aliados, quienes ya estaban preocupados por las señales de inestabilidad cada vez más claras. Cuando la confianza interna del bloque se pone a prueba, la fuerza colectiva corre el riesgo de erosionarse desde adentro. El punto común de todas las partes es la sensación de urgencia. La tecnología hipersónica, la guerra energética y la competencia geopolítica en regiones que antes se consideraban periféricas se están mezclando en un nuevo entorno de conflicto. En ese entorno, las viejas reglas ya no tienen fuerza para obligar, y los mecanismos de control de crisis aún no se han adaptado a la velocidad de los cambios actuales. Los analistas sugieren que el mundo se está acercando a un estado similar al inicio de la Guerra Fría, pero más peligroso en el sentido de que la velocidad de la toma de decisiones y la propagación de las consecuencias hoy son mucho más rápidas. Cuando un error estratégico puede generar consecuencias casi instantáneas, la capacidad de corrección se vuelve más frágil que nunca. Esto hace que cada paso, ya sea militar, económico o diplomático, conlleve un nivel de riesgo alto nunca antes visto. Después de todo, el mensaje más grande de la cadena de eventos recientes no es una declaración de guerra abierta, sino una fría advertencia sobre una nueva era. Una era donde el poder no solo se mide por el número de tropas o el presupuesto, sino por la capacidad de desorientar al adversario y hacer tambalear la confianza en los escudos de seguridad familiares. El mundo está ante una encrucijada frágil, y las decisiones que se tomen en este momento definirán el orden global en las próximas décadas.